Antonio llegó al asilo un martes nublado, de esos días en que el aire parece denso y todo suena más lento. Venía en una ambulancia particular, con una manta gris cubriéndole las piernas inmóviles y los ojos perdidos en la ventana empañada. Nadie hablaba mucho. El chofer miraba al frente, la enfermera revisaba un formulario y él simplemente trataba de no pensar. Sus 3 hijos no lo acompañaron. Uno había dicho que tenía trabajo, otro que debía cuidar a los nietos y el menor, que vivía en otra ciudad, apenas envió un mensaje diciendo que era lo mejor para todos. Antonio no respondió. Había aprendido que las discusiones con sus hijos terminaban siempre en reproches y silencios. Cuando el vehículo se detuvo frente al portón del asilo, un edificio viejo de paredes amarillentas y olor a desinfectante, él comprendió que ese sería su nuevo hogar. No lloró. Solo apretó los dientes y pensó que al menos allí nadie tendría que fingir cariño. Dentro, el lugar se sentía más triste de lo que imaginaba. Un pasillo largo con luces blancas, cuadros torcidos y el murmullo constante de televisores encendidos en distintos cuartos. Las enfermeras iban y venían con una rutina automática, saludando sin mirar a los ojos. Antonio fue llevado hasta una habitación compartida, donde el sonido de un reloj de pared marcaba los segundos con una precisión molesta. En una de las camas, junto a la ventana, estaba su nuevo compañero, un hombre de cabello blanco bien peinado, leyendo un libro en 1900. Silencio. Levantó la vista, lo observó un instante y asintió con una cortesía casi antigua. «Joaquín Alves», dijo después, sin extender la mano. Antonio respondió con una sonrisa tímida. No sabía que ese encuentro, aparentemente sin importancia, sería el inicio de la historia más extraña y significativa de su vida. Esa primera noche fue larga. Antonio no podía dormir, acostumbrado al ruido distante de su antiguo barrio, donde los perros ladraban y las radios sonaban hasta tarde. En el asilo, el silencio era espeso, solo interrumpido por los quejidos de algún anciano o el chirrido de una silla al moverse en el pasillo. Miró hacia la otra cama y vio a Joaquín sentado, con la lámpara encendida, escribiendo algo en un cuaderno pequeño. Su postura era recta, como si aún estuviera en una oficina importante. Antonio pensó que ese hombre no encajaba allí. Su ropa limpia, sus modales, incluso el olor leve a colonia buena. Pero decidió no preguntar. Pasó la noche recordando a sus hijos y repitiéndose que tal vez ellos tenían razón. Tal vez en ese lugar estaría mejor, atendido, seguro. Lo que no podía evitar era la sensación de haber sido dejado de lado como un mueble viejo. Al día siguiente, una enfermera joven lo ayudó a bañarse. Lo trataba con amabilidad, pero con esa distancia profesional que se nota cuando uno hace algo por obligación. Antonio agradeció cada gesto, aunque por dentro le dolía depender de otros hasta para lo más simple. Después del desayuno, lo llevaron al jardín, donde varios internos tomaban el sol en silencio. Allí volvió a ver a Joaquín, sentado con un periódico extranjero entre las manos, concentrado como si el mundo aún dependiera de él. Antonio se acercó en su silla de ruedas y, sin saber por qué, le comentó algo sobre el clima. Joaquín apenas levantó la vista, asintió y respondió con una frase corta pero firme. El clima siempre cambia. Lo que no cambia es la costumbre de rendirse. Antonio no entendió del todo, pero esa oración le quedó dando vueltas en la cabeza el resto del día. Con los días, Antonio fue notando que Joaquín no se parecía a ninguno de los otros residentes. No se quejaba de la comida, no participaba en los juegos de mesa y apenas hablaba con el personal. Cada mañana se vestía con esmero, como si tuviera una reunión pendiente, y siempre tenía un libro distinto sobre la mesa. Su cama estaba perfectamente hecha, su ropa doblada con precisión militar, y su mirada, aunque tranquila, tenía algo de desafío. Antonio
Empezó a observarlo con curiosidad, intentando adivinar qué hacía un hombre así en un lugar donde la mayoría había sido olvidada. Un día, mientras el resto dormía la siesta, lo escuchó hablar solo, recitando nombres de ciudades extranjeras y cifras en voz baja. Parecía repasar recuerdos que nadie más conocía. Antonio, que nunca había salido del país, lo escuchaba con respeto, como quien oye un idioma distinto y fascinante. Fue en una tarde de lluvia cuando la distancia entre ambos comenzó a romperse. El techo del asilo goteaba, el televisor del pasillo no tenía señal y el ambiente se sentía más pesado de lo habitual. Joaquín estaba sentado junto a la ventana, observando cómo el agua caía sobre el patio, y Antonio, cansado del silencio, se atrevió a hablar. Le preguntó si alguna vez había tenido familia. Joaquín tardó en responder. Cerró el libro que tenía en las manos, respiró hondo y dijo: «Tuve, pero el dinero cambia la forma en que la gente te mira». Antonio no supo qué decir, pero entendió que detrás de esa respuesta había algo más profundo. Desde entonces, las conversaciones se hicieron más frecuentes, primero sobre temas triviales, luego sobre recuerdos, decepciones y miedos. Dos hombres distintos, unidos por el mismo sentimiento de abandono. Con el paso de las semanas, esa amistad empezó a volverse parte de la rutina. Antonio esperaba con ansias las tardes, cuando Joaquín le leía fragmentos de libros o le contaba anécdotas de lugares que parecían sacados de otro mundo. Hablaba de hoteles con alfombras tan suaves que uno podía caminar descalzo, de cenas con gente que discutía sobre arte y negocios al mismo tiempo, de viajes en trenes que cruzaban países enteros. Antonio escuchaba sin interrumpir, maravillado. A veces pensaba que Joaquín inventaba todo para distraerse, pero no tenía corazón para decirlo. Lo importante era que, por primera vez desde que llegó, alguien lo hacía sentir vivo, parte de una conversación que iba más allá de horarios médicos o pastillas. En silencio, comenzó a admirar a ese hombre que, aún dentro de un asilo, mantenía la dignidad de quien nunca se rindió. Una noche, mientras Joaquín dormía, Antonio despertó sobresaltado por un recuerdo. Había soñado con el día del accidente, el momento exacto en que su cuerpo dejó de responderle. Recordó el olor del aceite del motor, el volante girando, el golpe seco y después la oscuridad. Sudaba, respiraba con dificultad. Intentó mover las piernas, pero el vacío fue el mismo de siempre. Cuando abrió los ojos, vio que Joaquín lo observaba desde la otra cama. «No fue un mal sueño», dijo con voz baja. «Fue solo un recuerdo que se niega a morir». Antonio asintió, sin entender del todo si Joaquín lo consolaba o hablaba de sí mismo. Desde ese día, algo cambió entre ellos. Ya no eran dos extraños que compartían cuarto, sino dos hombres que, de alguna manera, se reconocían en el dolor del otro. Con el tiempo, Antonio comenzó a notar detalles que no encajaban en la historia de Joaquín. Recibía visitas muy esporádicas, siempre de hombres trajeados que entraban al asilo con prisa y salían sin despedirse. Traían sobres cerrados, paquetes pequeños o documentos que Joaquín guardaba en una caja metálica debajo de la cama. Nadie preguntaba nada. Los empleados parecían instruidos para mirar hacia otro lado. Un día, Antonio escuchó cómo uno de ellos lo llamaba Señor Alves, con una reverencia poco común. En ese momento, comprendió que Joaquín no era un anciano cualquiera. Aún así, él nunca presumía nada, y cuando alguien intentaba entablar conversación sobre su pasado, desviaba el tema con elegancia. Antonio decidió respetar ese silencio, aunque la curiosidad le pesara cada vez más. En el fondo, sentía que aquel hombre escondía una historia que podía cambiarlo todo. Una mañana, mientras desayunaban, Joaquín le preguntó a Antonio por sus hijos. La pregunta lo tomó desprevenido. Trató de sonreír, pero se le notó la incomodidad. Respondió que estaban ocupados, que
Tenían sus propias familias, sus trabajos, su vida. Joaquín lo escuchó sin interrumpir y al final solo comentó: los hijos a veces confunden amor con conveniencia. Antonio no replicó, pero esas palabras lo golpearon con fuerza. Se pasó el resto del día pensando en cada llamada perdida, en cada promesa de visita que nunca se cumplió. Aquella tarde, mientras lo trasladaban al cuarto, sintió que algo dentro de él se quebraba un poco más. Por primera vez, no solo se sintió olvidado, se sintió traicionado. Y aunque no lo dijo en voz alta, entendió que Joaquín había tocado un punto que él ya no podía disimular. Esa noche, mientras el asilo quedaba en silencio, Joaquín se levantó de su cama con una lentitud calculada y se acercó a la ventana. Antonio lo observó desde su silla, intrigado. Joaquín parecía perdido en sus pensamientos, mirando las luces lejanas de la ciudad como si reconociera en ellas un pasado que ya no le pertenecía. Sin girarse, dijo algo que Antonio nunca olvidó. A veces, cuando uno tiene demasiado, termina perdiendo lo que realmente importa. No hubo respuesta. Antonio sabía que no era una frase para iniciar conversación, sino una confesión. Durante los días siguientes, Joaquín se mostró más callado, como si algo lo preocupara. Pasaba horas escribiendo en su cuaderno y haciendo llamadas desde el teléfono del personal, siempre en voz baja. El ambiente entre ambos cambió. Ya no era solo amistad. Había un tipo de confianza silenciosa que no necesitaba explicaciones. Una tarde, el director del asilo entró al cuarto sin tocar la puerta. Llevaba una sonrisa tensa, de esas que esconden nervios. Saludó a Joaquín con demasiado respeto y le entregó un sobre cerrado. Antonio observó todo sin decir nada, pero pudo notar el temblor leve en las manos del otro. Joaquín leyó el contenido con calma, respiró hondo y finalmente lo guardó en el cajón. Cuando el director se fue, se quedó un largo rato en silencio, hasta que murmuró: la gente nunca se cansa de querer lo que no le pertenece. Antonio no entendió del todo, pero algo en su tono le dio miedo. Esa noche, Joaquín no durmió. Encendió la lámpara y escribió sin parar durante horas. Antonio fingió dormir, pero escuchó cada trazo de lápiz, cada suspiro contenido. Algo importante estaba por pasar, y él lo sentía. A la mañana siguiente, Joaquín parecía distinto. Había algo en su expresión que mezclaba serenidad con cansancio. Pidió a la enfermera que lo ayudara a afeitarse, eligió una camisa limpia y se sentó frente al espejo por largo rato, como quien se despide de sí mismo. Antonio lo observaba sin entender del todo lo que pasaba, pero intuía que ese día sería importante. Durante el desayuno, Joaquín habló más de lo habitual. Le contó que alguna vez había tenido 3 hijos, igual que él, y que hacía años que no los veía. Ellos no me perdonan que el dinero haya sido mío y no suyo, dijo con una sonrisa amarga. Antonio no supo qué responder. En silencio, comprendió que el abandono tiene muchas caras y que el dolor de Joaquín no era tan distinto al suyo, solo más elegante, más silencioso. Esa tarde, un auto negro se estacionó frente al portón del asilo. 2 hombres de traje bajaron con paso firme y el rumor se extendió rápido entre los residentes. «Vienen por don Joaquín», murmuró una enfermera. Antonio sintió un nudo en el estómago. Los hombres subieron directo al segundo piso y tocaron la puerta de su habitación. Joaquín los recibió con cortesía, pero sin sonreír. Hablaron durante varios minutos. Las voces eran bajas, tensas, casi en susurros. Antonio solo alcanzó a oír fragmentos. Documentos, incapacidad, firma. Al final, Joaquín cerró la puerta. Se sentó a su lado y dijo tranquilo: «Cuando el dinero se vuelve dueño de la familia, uno tiene que esconderse para ser libre». Antonio no sabía si aquello era una metáfora o una confesión literal, pero por primera vez entendió que ese hombre no estaba allí por accidente. Desde ese día, Joaquín comenzó a
confiarle a Antonio fragmentos de su vida que hasta entonces había mantenido ocultos. Le contó que había sido dueño de varias empresas de transporte marítimo y que, después de la muerte de su esposa, sus hijos empezaron a pelear por la herencia antes incluso de que él enfermara. No soportaban que siguiera vivo, dijo una vez, sin rencor, como quien habla de una noticia vieja. Explicó que había decidido desaparecer por voluntad propia, fingiendo demencia y eligiendo ese asilo precisamente porque nadie lo buscaría allí. Antonio escuchaba en silencio sin saber si creerle. Había algo demasiado extraordinario en esa historia, pero los detalles eran tan precisos que resultaban difíciles de inventar. Al final, decidió no juzgar. En su interior, pensó que si aquello era verdad, Joaquín era más prisionero que todos los demás, solo que en una celda mejor decorada. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del asilo, Joaquín sacó una carpeta del cajón y la colocó sobre las piernas de Antonio. «Léela cuando yo no esté», dijo sin mirarlo. Antonio quiso protestar, pero algo en el tono de su voz lo detuvo. Aceptó la carpeta y la escondió bajo su manta sin entender del todo lo que significaba. Joaquín se acostó temprano, apagó la luz y por primera vez no abrió su libro. El silencio que siguió fue diferente al de otras noches, pesado, definitivo. Antonio apenas pudo dormir. A la mañana siguiente, cuando la enfermera entró con los medicamentos, Joaquín ya no respiraba. Tenía el rostro sereno, como si finalmente hubiera encontrado descanso. Antonio se quedó mirándolo largo rato, con un vacío difícil de explicar. No lloró, pero algo dentro de él se rompió con un sonido que nadie más escuchó. El día del entierro fue gris, y el asilo entero se sintió más callado que nunca. Vinieron algunos hombres con trajes oscuros, ninguno con gesto de duelo sincero. Dejaron flores costosas sobre el ataúd y se fueron sin despedirse de nadie. Antonio los observó desde su silla, sin pronunciar palabra. Había querido preguntarles quiénes eran, pero algo en la forma en que evitaban mirarlo le dio la respuesta. Esa noche, cuando todo quedó en calma, recordó la carpeta escondida bajo su manta. La sacó con manos temblorosas y la abrió con cuidado. Dentro había documentos, cartas y una hoja firmada por un abogado. No entendía del todo lo que leía, pero en la primera página, escrita con letra firme, estaba su propio nombre. Joaquín había dejado instrucciones claras. Antonio Hernández sería su heredero legítimo. El corazón le dio un vuelco. Por un momento creyó que era una broma cruel. Pasó casi toda la noche leyendo. Los papeles explicaban que Joaquín poseía propiedades, cuentas y acciones a su nombre y que había decidido transferir todo a la única persona que, según él, todavía recordaba lo que era la decencia. Antonio no podía creerlo. Releyó la firma una y otra vez, buscando alguna señal de falsedad, pero todo era real. En la última carta, escrita a mano, Joaquín le explicaba que no necesitaba hacer nada con ese dinero si no quería, que solo esperaba que lo usara para darle dignidad a los olvidados. Antonio apoyó la carta en su regazo y se quedó mirando la pared. No sentía alegría ni sorpresa, sentía vértigo. Pensó en sus hijos, en lo que dirían si se enteraban, en la ironía de que ahora él tuviera lo que ellos siempre habían querido. Y sin embargo, lo único que deseaba era dormir. A la mañana siguiente, el director del asilo fue el primero en recibir la noticia. Antonio le mostró los documentos con cierto miedo, esperando incredulidad o burla, pero el hombre apenas hojeó los papeles y cambió de expresión. Llamó a la administración, confirmó los sellos y regresó pálido. Todo era auténtico. Desde ese momento, la actitud de todos hacia Antonio cambió. Las enfermeras, antes apuradas, comenzaron a saludarlo con sonrisas. El director le ofreció una habitación privada. Incluso los residentes lo miraban con una mezcla de respeto y curiosidad, pero él no quería nada de eso.
Rechazó los privilegios, pidió quedarse en su cuarto de siempre y explicó que no había hecho nada para merecer aquel dinero. Solo había escuchado a un hombre solo. Esa humildad desconcertó a todos. Algunos pensaron que estaba loco, otros que fingía. Antonio solo sabía que lo único que debía hacer era cumplir la última voluntad de su amigo. Durante las semanas siguientes, Antonio tuvo que lidiar con abogados, bancos y trámites que nunca imaginó enfrentar. Los papeles confirmaban que la fortuna de Joaquín era real y enorme. De pronto se convirtió en el tema del asilo y también de la prensa, que olfateó la historia con morbo. Los periodistas querían fotos, entrevistas, declaraciones. Antonio se negó a todo. Dijo que el dinero no era noticia, que la verdadera historia había muerto con Joaquín. En silencio comenzó a planificar algo distinto. Empezó a observar las grietas en las paredes, la comida mediocre, las camas desvencijadas, los rostros cansados del personal. Recordó las palabras de la carta, darle dignidad a los olvidados, y entendió que esa herencia no era un premio, sino una tarea. Decidió que no gastaría un solo centavo en lujos. El verdadero cambio empezaría ahí, donde todo había comenzado. El primer paso fue contratar más personal y mejorar las condiciones del lugar. Antonio pidió que repararan las duchas, pintaran las paredes y compraran colchones nuevos. Quería que los ancianos pudieran dormir sin dolor, comer caliente y sentirse personas otra vez. Los directivos al principio pensaron que había perdido la cabeza, pero él insistió en supervisar cada detalle. A pesar de su silla de ruedas, recorría los pasillos todos los días, hablaba con los enfermeros, escuchaba las quejas y tomaba notas. No buscaba reconocimiento, solo quería que nadie más pasara por la misma humillación que él había sentido al llegar allí. Con el tiempo, el asilo comenzó a transformarse. Los residentes recuperaron la sonrisa y el ambiente, antes triste, se llenó de pequeñas risas, música y olor a comida casera. Algunos decían que el milagro de don Antonio había devuelto la vida al lugar. Cuando la noticia se filtró a los medios, muchos buscaron entrevistarlo, pero Antonio seguía negándose. No quería fama ni elogios. «Yo no hice nada», repetía. «Solo usé lo que me prestaron». Sin embargo, su historia se esparció igual. Familias que antes visitaban a sus mayores una vez al año empezaron a venir más seguido, inspiradas por lo que habían visto en el asilo. Algunos donaron alimentos, otros ofrecieron su tiempo como voluntarios. Lo que comenzó como un acto silencioso se volvió un ejemplo para toda la comunidad. Antonio observaba todo desde su rincón, con el corazón lleno pero sin alardes. A veces pensaba en Joaquín, en cómo ese hombre le había cambiado la vida sin buscar agradecimientos. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, sabía que lo que hacía era su manera de mantener viva su memoria, cumpliendo la promesa que había hecho sin pronunciarla. Con el paso de los meses, el asilo se convirtió en un lugar completamente distinto. Donde antes había olor a humedad, ahora olía a pan recién horneado. Donde antes se escuchaban quejas, ahora se oían risas. Antonio había conseguido que una fundación ayudara con la compra de sillas de ruedas nuevas, instaló televisores en las habitaciones y organizó un pequeño taller de lectura con libros que habían pertenecido a Joaquín. Cada detalle era un homenaje silencioso. Los otros residentes lo miraban con admiración, pero él insistía en que no era su mérito. Fue idea de un amigo, solía decir, y nadie entendía del todo a quién se refería. Sin embargo, todos sentían que ese nombre tenía un peso especial. Antonio había encontrado un propósito que le devolvía sentido a cada día, algo que ni siquiera el dinero podía comprar, la paz de saber que estaba haciendo lo correcto. Un domingo, mientras el sol entraba por la ventana del comedor, recibió una visita inesperada.
Eran sus 3 hijos, los mismos que meses antes habían firmado los papeles para internarlo. Llegaron con flores y sonrisas forzadas, nerviosos, como quien se acerca a una herida abierta. Antonio los observó en silencio. Ya no sentía rabia, solo una especie de distancia emocional que no sabía si era tristeza o madurez. Le hablaron del cambio en el asilo, de las noticias, del orgullo que sentían. Él los escuchó, sin interrumpirlos. No los reprochó, tampoco los abrazó. Solo les dijo que el dinero de Joaquín había servido para algo bueno y que esperaba que ellos algún día entendieran lo que eso significaba. Los hijos bajaron la mirada. Por primera vez, comprendieron que su padre ya no era el hombre que habían dejado allí. Algo en él había cambiado para siempre. Después de esa visita, Antonio pasó varios días en silencio. No estaba enojado, pero algo dentro de él se movió. Ver a sus hijos otra vez, con esa mezcla de culpa y orgullo, le hizo pensar en todo lo que había perdido, tratando de ser un buen padre. Recordó los cumpleaños en los que trabajó doble turno para comprarles regalos, las noches que pasó manejando bajo la lluvia para que no les faltara nada. Y aún así, allí estaba, en una silla de ruedas, en un asilo que ellos habían elegido. Pero en lugar de resentimiento, sintió alivio. Entendió que no podía cambiar el pasado ni obligar a nadie a quererlo de otra manera. Lo único que podía hacer era perdonarlos y seguir adelante. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, pensó que Joaquín habría dicho que el perdón también es una forma de libertad. Los días siguientes fueron tranquilos. Antonio retomó su rutina. Desayunaba temprano, revisaba los trabajos de mantenimiento y pasaba las tardes en el jardín leyendo los libros de Joaquín. Empezó a escribir pequeños apuntes en un cuaderno que guardaba bajo su manta. No eran cartas ni recuerdos, sino reflexiones simples sobre la vida. El abandono enseña lo que el amor olvida, anotó una tarde. En otra página escribió: la gente te respeta más cuando ya no necesita ayudarte. A veces, los empleados del asilo lo encontraban pensativo y creían que estaba triste, pero no era así. Estaba en paz. Había aprendido que no se necesita caminar para avanzar, ni familia cerca para sentirse acompañado. Y cada palabra que escribía era, en cierta forma, una conversación silenciosa con Joaquín. Con el tiempo, Antonio se convirtió en una especie de consejero dentro del asilo. Los nuevos residentes buscaban su compañía. Los empleados pedían su opinión y hasta el director consultaba con él antes de tomar decisiones importantes. No tenía título ni cargo, pero su palabra pesaba más que cualquier norma. Muchos decían que el lugar funcionaba mejor porque don Antonio lo mira todo. Y era verdad. Tenía una capacidad única para notar los detalles. Una enfermera cansada, un residente que comía menos, un gesto que anunciaba tristeza. Se había vuelto el corazón silencioso del hogar, pero, a pesar del respeto que inspiraba, seguía siendo el mismo hombre sencillo de siempre, con su suéter gris y su tono de voz tranquilo. A veces, cuando lo felicitaban por lo que había logrado, respondía con una sonrisa corta: yo solo barro el camino que otro abrió. Una tarde, un periodista joven logró convencerlo de darle una entrevista para un programa local. Antonio dudó, pero finalmente aceptó con una condición: que no hablaran de dinero, sino de lo que significaba envejecer olvidado. Durante la grabación, contó la historia de cómo había llegado al asilo, de su amistad con Joaquín y de cómo la vida, a veces, te devuelve lo que diste sin esperarlo. Su manera de hablar, honesta y pausada, conmovió a todos. El reportaje se viralizó en cuestión de días. Miles de personas dejaron comentarios agradeciendo su mensaje y prometiendo visitar a sus padres o abuelos. Antonio no entendía mucho de redes sociales,
pero cuando una enfermera le leyó algunos mensajes, se le humedecieron los ojos. Pensó que, tal vez, ese era el verdadero legado de Joaquín, hacer que la gente recordara lo que significa cuidar. Después de la entrevista, comenzaron a llegar donaciones al asilo. Algunos enviaban dinero, otros alimentos, medicinas, muebles o ropa de cama. Antonio se encargó de que todo se distribuyera correctamente y de que ningún centavo se malgastara. «No quiero que esto se convierta en negocio», repetía cada vez que alguien sugería ampliar las instalaciones. Su objetivo no era crecer, sino mantener la dignidad del lugar. Así, poco a poco, el asilo se transformó en un ejemplo para otros. Directores de diferentes ciudades venían a visitarlo para aprender cómo habían logrado ese ambiente de respeto y humanidad. Antonio los recibía con cortesía, les mostraba los pasillos, las mejoras, los talleres. Nunca hablaba de Joaquín por nombre, pero todos entendían que detrás de cada decisión había una promesa silenciosa. Nadie podía negar que aquel hombre había cambiado no solo un edificio, sino muchas vidas. Un año después, Antonio comenzó a tener problemas de salud. Los médicos le dijeron que era normal a su edad y con su condición, pero él sabía que su cuerpo empezaba a rendirse. Lo aceptó con serenidad. Pasaba más tiempo en su habitación, escribiendo o mirando por la ventana. Los empleados lo visitaban a diario, llevándole té o simplemente compañía. Un día, una enfermera le preguntó si tenía miedo de morir. Antonio sonrió y respondió con calma: «No, ya tuve miedo una vez, cuando creí que estaba solo. Ahora sé que no lo estoy». Esa respuesta se quedó grabada en todos los que la escucharon. Desde entonces, cada persona que entraba a esa habitación lo hacía con respeto, como si estuviera ante alguien que había entendido algo que los demás todavía buscaban. Con el paso de los días, Antonio empezó a debilitarse más. Ya no podía leer tanto ni escribir por largos ratos, pero le gustaba que alguien le leyera en voz alta. Pedía siempre los mismos libros, los de Joaquín, esos que aún conservaban su nombre en la primera página. Escuchaba en silencio, con los ojos cerrados, y de vez en cuando murmuraba algo como: «Esto le habría gustado». Las enfermeras notaban que, aunque su cuerpo se apagaba poco a poco, su mente seguía lúcida, atenta a todo. Un mediodía, mientras el sol entraba por la ventana, dijo que quería salir al jardín. Lo llevaron en su silla hasta el mismo lugar donde solía conversar con Joaquín. Allí se quedó mirando los árboles, respirando despacio. «Hace calor, ¿no?», comentó, con una sonrisa cansada. Nadie respondió. Era como si supiera que ese momento tenía algo de despedida. Esa noche, Antonio pidió su cuaderno. Escribió unas líneas torcidas con la mano temblorosa y luego cerró los ojos. Al día siguiente, cuando la enfermera entró, lo encontró dormido con una expresión serena. Sobre su regazo estaba el cuaderno abierto en la última página. Decía: «Si algún día alguien lee esto, que no me llore. Fui feliz porque tuve tiempo para agradecer». Nadie lloró en voz alta, pero el asilo entero se sumió en un silencio distinto, como si hasta las paredes entendieran que algo importante había terminado. Lo velaron allí mismo, rodeado de quienes lo habían cuidado, con flores del jardín y música suave. No hubo discursos ni prensa, solo gratitud. Y aunque su silla de ruedas quedó vacía, todos decían que, de alguna forma, Antonio seguía allí, cuidando que el lugar no perdiera el alma que él y Joaquín habían construido juntos. Con el tiempo, la historia de Antonio se volvió parte del propio asilo. Los nuevos empleados la escuchaban en sus primeros días, contada con respeto por los más antiguos. Nadie exageraba, nadie inventaba nada. Bastaba con decir que un hombre que llegó abandonado transformó este lugar con amor. En una de las paredes del comedor, el director mandó colocar una placa con su nombre y una frase de su cuaderno.
La dignidad no se regala, se cuida. Cada vez que alguien la leía, se detenía un momento antes de seguir con su rutina. No era solo una inscripción, era un recordatorio. Los residentes más jóvenes solían dejar flores junto a esa placa, y algunos escribían pequeñas notas de agradecimiento como si hablaran con él. En el fondo, todos sabían que nada de lo que tenían existiría sin aquel hombre tranquilo que un día decidió no rendirse. Años después, el asilo fue remodelado y se convirtió en un centro modelo para adultos mayores. Mantuvieron su nombre, pero añadieron una palabra más: Hogar San Joaquín y Antonio. Nadie propuso eso oficialmente. Fue una idea espontánea del personal, una forma de unir los dos nombres que habían cambiado la historia del lugar. En la inauguración, el nuevo director dio un discurso breve. Dijo que ese edificio no solo albergaba ancianos, sino también una enseñanza, que la compasión, cuando se practica sin esperar nada, puede transformar cualquier espacio. Los asistentes aplaudieron, y durante un instante, el aire se llenó de una emoción silenciosa. Afuera, el sol iluminaba la entrada del hogar, y parecía que el tiempo mismo hacía una pausa para rendir homenaje a quienes habían demostrado que la bondad, incluso olvidada, siempre deja huella. Con el paso de los años, el hogar se volvió un símbolo en la ciudad. Gente de diferentes lugares llegaba a visitarlo, algunos para conocer las mejoras, otros solo para sentir el ambiente del sitio del que tanto se hablaba. Los visitantes se sorprendían al ver que no había lujo, sino sencillez. Flores frescas en las ventanas, mesas limpias, música suave por las tardes. Todo tenía un aire de calma que era difícil encontrar en otros lugares. Los empleados contaban con orgullo que cada cosa allí tenía un propósito, que nada se hacía por apariencia. En un rincón del jardín, bajo un árbol grande, había una banca con una pequeña placa de metal que decía: aquí solían sentarse dos amigos a hablar del valor de la vida. Nadie la tocaba. Era el lugar más tranquilo del hogar, y cada quien que pasaba por allí bajaba la voz sin saber muy bien por qué. Una tarde, un joven voluntario se sentó en esa banca después de ayudar a servir la cena. Dijo que había escuchado la historia de Antonio y Joaquín desde niño, que su abuela había sido una de las primeras residentes beneficiadas por las mejoras. Sacó de su mochila un cuaderno nuevo y escribió en la primera página: quiero ser como ellos. Luego miró al cielo y se quedó allí, en silencio, hasta que las luces del patio se encendieron. Nadie sabía que lo había hecho, pero esa frase terminaría guardada en el archivo del hogar, junto a las notas de Antonio y la carta de Joaquín. Con el tiempo, ese cuaderno inspiró la creación de un programa para jóvenes voluntarios. Lo llamaron Proyecto Dignidad, y su lema era simple: cuidar a otros es la mejor forma de recordarse humano. Años más tarde, el Proyecto Dignidad se expandió a otras ciudades. Lo que comenzó como una idea pequeña terminó convirtiéndose en una red de hogares solidarios donde los ancianos eran tratados con respeto y afecto. Los voluntarios usaban camisetas con una frase estampada: por Joaquín y Antonio. Nadie sabía exactamente quiénes habían sido esos hombres, pero todos entendían el mensaje detrás de sus nombres. Era una forma de mantener viva una historia que seguía inspirando sin necesidad de contarla entera. Algunos decían que en cada hogar se respiraba la misma sensación que había en aquel primer asilo: un silencio bueno, lleno de humanidad. Los años pasaron y el mundo cambió, pero esa esencia permaneció, como si el espíritu de aquellos dos amigos se hubiese quedado acompañando a todos los que cuidaban sin esperar nada a cambio. En una de las ceremonias anuales del proyecto, una mujer mayor se levantó del público para hablar. Era la nieta
de uno de los hijos de Antonio. Con la voz temblorosa contó que había crecido escuchando la historia de su abuelo y que, gracias a él, había decidido estudiar enfermería. Mi abuelo no fue un hombre importante, pero cambió la forma en que mi familia entiende el amor, dijo. En la sala hubo un silencio profundo antes de que comenzaran los aplausos. En ese momento, todos comprendieron que la historia no pertenecía solo al pasado. Seguía viva, creciendo en cada gesto, en cada cuidado, en cada persona que elegía no rendirse ante el abandono. Afuera, mientras el público salía, el viento movía las banderas del hogar y algunos juraron escuchar entre las hojas el eco de dos voces que seguían conversando. Con el paso del tiempo, la figura de Antonio se convirtió en algo más que una historia para los residentes y voluntarios. Su rostro adornaba murales y carteles, pero más allá de la imagen, su ejemplo era lo que realmente importaba. En cada hogar que se abría bajo el nombre del proyecto, había un pequeño retrato suyo junto a una frase de Joaquín. El dinero se gasta, la decencia se deja. La gente no necesitaba conocer todos los detalles para sentir el poder de esas palabras. Algunos ancianos decían que por las noches, cuando el hogar quedaba en silencio, podían sentir una calma especial en los pasillos, como si alguien siguiera cuidando de todos. Tal vez era imaginación o tal vez era cierto. Lo que sí era verdad es que nadie volvió a sentirse olvidado en aquel lugar. Años después, un periodista escribió un libro sobre la historia de ambos hombres. Lo tituló Los invisibles que cambiaron el destino, y al publicarse se volvió un éxito inesperado. El autor decía que no era una historia de dinero ni de herencia, sino de humanidad. Contaba con detalle cómo un chofer retirado y un empresario solitario se encontraron en el mismo punto de la vida y desde allí transformaron la realidad de muchos. El libro fue traducido a varios idiomas y utilizado en universidades como ejemplo de ética y empatía. Antonio y Joaquín se convirtieron en símbolos de algo más grande que ellos mismos. La prueba de que incluso en los lugares más olvidados pueden hacer una revolución silenciosa. Y aunque el tiempo siguió su curso, su historia nunca dejó de ser contada. Con los años, el libro inspiró documentales, obras de teatro y hasta una película. Sin embargo, quienes conocían de cerca la historia decían que nada de eso lograba capturar del todo la esencia de Antonio. En las pantallas lo convertían en un héroe, pero en la vida real, él solo había sido un hombre cansado que eligió no rendirse. Los voluntarios más antiguos se encargaban de recordarlo así, humano, con dudas, con miedo, pero también con una ternura enorme. En 1900, cada charla del Proyecto Dignidad se repetía una frase que se había vuelto lema: no hace falta ser rico para cambiar una vida. Nadie sabía si Antonio la había dicho realmente, pero todos la sentían como suya. Era una verdad tan simple y tan cierta que se volvió imposible de olvidar. En una ocasión, el hogar principal organizó un encuentro entre los directores de todos los centros del país. Durante la ceremonia, un anciano que había conocido a Antonio pidió hablar. Se llamaba Ramón y era uno de los primeros residentes que vivieron la transformación del asilo. Con la voz quebrada dijo: «Yo lo vi llegar con miedo y lo vi morir en paz. Si eso no es un milagro, no sé qué lo es». Nadie pudo contener las lágrimas. Aquel testimonio, sencillo y honesto, cerró el evento con un silencio reverente. Afuera, el atardecer tiñó de dorado las paredes del edificio, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. No había discursos ni música, solo la certeza de que la bondad, cuando es genuina, nunca desaparece del todo. Pasaron más de 50 años desde la muerte de Antonio, pero su historia seguía enseñándose en escuelas y universidades. Los jóvenes la conocían como una leyenda urbana, pero los viejos del barrio sabían que fue real.
Cada tanto, alguien encontraba una vieja foto de él en el jardín del asilo o un recorte de periódico amarillento con su nombre. Esas imágenes circulaban por las redes acompañadas de frases inspiradoras. Muchos pensaban que era una historia inventada, una fábula moderna, pero bastaba visitar el hogar San Joaquín y Antonio para entender que todo había sucedido de verdad. Allí estaban las cartas originales, los cuadernos, la silla de ruedas, la banca del jardín, todo conservado con el mismo cuidado con que él había tratado a los demás. Era como si cada objeto tuviera un pedacito de su alma. Un día, un grupo de estudiantes decidió grabar un documental nuevo, entrevistando a los pocos que aún recordaban los primeros años del hogar. Entre ellos estaba una enfermera jubilada que había conocido a Antonio cuando era joven. Con lágrimas en los ojos, contó cómo él se preocupaba por todos y cómo, aún sin poder caminar, se movía más que cualquiera para ayudar. «No sé si era santo o terco», dijo riendo, «pero nadie podía ignorarlo». El documental se estrenó en Internet y en pocas semanas millones de personas lo vieron. Los comentarios se llenaron de historias de gente que visitó a sus padres o abuelos después de verlo. Tal vez Antonio nunca imaginó que su ejemplo llegaría tan lejos, pero de alguna forma seguía haciendo lo mismo que siempre quiso: recordarle al mundo que la compasión también deja huellas. Con el paso del tiempo, el hogar se volvió un punto de referencia para visitantes de todo el país. Algunos llegaban por curiosidad, otros buscando consuelo. En la entrada, una guía contaba la historia de Joaquín y Antonio con la naturalidad de quien habla de dos viejos amigos. No había dramatismo, solo respeto. Ellos no fundaron este lugar, decía, lo transformaron. En el interior, las paredes estaban cubiertas con fotos antiguas, cartas enmarcadas y recortes de periódicos. En una vitrina, junto a un reloj de bolsillo y un cuaderno gastado, se exhibía la carta original que Joaquín le había dejado a Antonio. La gente se detenía frente a ella en silencio, como si pudiera sentir la presencia de ambos. Muchos salían de allí con los ojos húmedos, pensando en sus propias familias y en las veces que habían olvidado llamar a sus padres. En uno de esos recorridos, una mujer joven se quedó más tiempo frente a la vitrina. Era periodista y estaba escribiendo un artículo sobre legados anónimos. Al leer la carta, sintió algo que no supo explicar, una especie de nudo en la garganta. Esa misma noche, en su habitación del hotel, llamó a su madre después de meses sin hablar. Le pidió perdón y le prometió visitarla. Luego escribió en su libreta: «Dos hombres mayores me enseñaron más sobre el amor que todos los libros que he leído». Cuando el artículo fue publicado, miles de personas compartieron sus palabras y una nueva ola de visitantes llegó al hogar. Sin proponérselo, Joaquín y Antonio seguían cambiando vidas, como si el hilo invisible de su historia siguiera tejiendo compasión donde antes solo había olvido. Cada aniversario del hogar se celebraba con una pequeña ceremonia al aire libre. No había discursos largos ni autoridades importantes, solo residentes, empleados y vecinos que llegaban con flores. En el centro del jardín, bajo el árbol donde solían conversar Joaquín y Antonio, se encendían velas y se leía un fragmento del cuaderno del viejo chofer. Uno de los favoritos era aquel que decía: «Nadie envejece por los años, sino por el olvido». Cada vez que alguien lo leía, se hacía un silencio profundo, seguido de aplausos suaves. No era tristeza lo que se sentía, sino gratitud. A muchos les costaba explicar por qué un lugar así los conmovía tanto, pero al entrar, todos coincidían en que había una paz especial, una paz que no se compraba ni se fingía. Se construía, como lo habían hecho ellos, con tiempo y ternura. Un día, un anciano nuevo llegó al hogar. Venía de otro centro,
cansado y con pocas ganas de hablar. Pasó semanas sin relacionarse con nadie, hasta que una tarde se acercó al árbol y se sentó en la banca. Miró las placas, las flores, las fotos en el muro y se quedó observando largo rato. Cuando una voluntaria se aproximó, él solo dijo: «No los conocí, pero siento que me esperaban». Esa frase se repitió durante días entre los residentes, como si todos hubieran entendido algo que no se podía explicar con palabras. Y quizá era verdad. El hogar no solo recibía personas, también acogía historias. Cada nuevo residente encontraba allí un pedazo de consuelo, una especie de promesa de que nunca más sería invisible. Joaquín y Antonio, de algún modo, seguían cumpliendo su misión. Cada aniversario del hogar se celebraba con una pequeña ceremonia al aire libre. No había discursos largos, ni autoridades importantes, solo residentes, empleados y vecinos que llegaban con flores. En el centro del jardín, bajo el árbol donde solían conversar Joaquín y Antonio, se encendían velas y se leía un fragmento del cuaderno del viejo chofer. Uno de los favoritos era aquel que decía: «Nadie envejece por los años, sino por el olvido». Cada vez que alguien lo leía, se hacía un silencio profundo, seguido de aplausos suaves. No era tristeza lo que se sentía, sino gratitud. A muchos les costaba explicar por qué un lugar así los conmovía tanto, pero al entrar, todos coincidían en que había una paz especial, una paz que no se compraba ni se fingía, se construía como lo habían hecho ellos con tiempo y ternura. Un día, un anciano nuevo llegó al hogar. Venía de otro centro, cansado y con pocas ganas de hablar. Pasó semanas sin relacionarse con nadie, hasta que una tarde se acercó al árbol y se sentó en la banca. Miró las placas, las flores, las fotos en el muro y se quedó observando largo rato. Cuando una voluntaria se aproximó, él solo dijo: «No los conocí, pero siento que me esperaban». Esa frase se repitió durante días entre los residentes, como si todos hubieran entendido algo que no se podía explicar con palabras. Y quizá era verdad. El hogar no solo recibía personas, también acogía historias. Cada nuevo residente encontraba allí un pedazo de consuelo, una especie de promesa de que nunca más sería invisible. Joaquín y Antonio de algún modo seguían cumpliendo su misión. Con el tiempo, el mural del hogar se llenó de flores, mensajes y pequeñas fotos que los visitantes dejaban como muestra de gratitud. Había notas de hijos pidiendo perdón, cartas de nietos prometiendo no olvidar a sus abuelos y hasta dibujos de niños que decían: «Quiero ser bueno como ellos». Nadie se encargaba de limpiarlo porque nadie quería borrar nada. Era un testimonio vivo del impacto que 2 vidas habían dejado en miles. El mural se volvió tan famoso que incluso los medios empezaron a mencionarlo como el muro de la bondad. Cada cierto tiempo, los voluntarios agregaban una capa de barniz para protegerlo, pero jamás quitaban una sola hoja o papel. Todo lo que estaba allí pertenecía al lugar, igual que las historias que lo habían originado. Un día, durante una tormenta fuerte, parte del mural se mojó y algunos papeles se despegaron. Los residentes preocupados se reunieron al día siguiente para repararlo. Lo que comenzó como una tarea de limpieza terminó convirtiéndose en un acto colectivo lleno de emoción. Cada persona volvió a pegar las notas, una por una, leyéndolas en voz alta antes de colocarlas en su sitio. Hubo lágrimas, risas y abrazos. Cuando terminaron, alguien dijo: «Este muro no se rompe porque está hecho de amor». Nadie discutió. Desde entonces, el mural se cubrió con un vidrio protector y cada nueva generación añadía su mensaje. Joaquín y Antonio ya no eran solo nombres del pasado, eran parte de una historia compartida que seguía creciendo, recordándole a todos que los gestos nobles nunca se borran, ni siquiera con la lluvia. Años después, el hogar celebró su centenario. Vinieron visitantes de todas partes,
exvoluntarios, familias, antiguos residentes y hasta representantes del gobierno. Pero lo más especial fue que nadie habló de política ni de donaciones. La ceremonia giró en torno a la historia que había empezado con dos hombres olvidados que se encontraron por casualidad. En el patio principal colocaron una escultura sencilla, dos sillas vacías, una junto a la otra mirando hacia el jardín. No tenían nombres grabados, porque todos sabían quiénes eran. Durante el acto, el director leyó un fragmento del testamento de Joaquín que había permanecido inédito. Si algún día alguien me recuerda, que no sea por lo que tuve, sino por lo que pude devolver. Al escuchar esas palabras, muchos no pudieron contener las lágrimas. Era como si, de algún modo, Joaquín y Antonio volvieran a estar allí. Esa noche, cuando todos se habían ido, una empleada del hogar salió al jardín para apagar las luces. Se detuvo un momento frente a las dos sillas y se quedó mirándolas bajo la luna. Dijo en voz baja: «Gracias por enseñarnos a cuidar». Luego apagó las farolas, pero algo curioso ocurrió. Las sillas, iluminadas por el reflejo de la luna, parecían ocupar una presencia real, como si alguien todavía se sentara allí cada noche. Nadie habló de milagros, pero muchos aseguraban haber sentido lo mismo. Y tal vez era cierto, porque hay historias que no terminan con la muerte, sino que siguen respirando a través de los gestos que inspiran. En ese hogar, cada mirada amable, cada palabra de consuelo, cada sonrisa compartida era, en el fondo, un eco de esos dos amigos que cambiaron el destino de tantos. Con los años, las visitas al hogar se volvieron parte del recorrido cultural de la ciudad. Escuelas, universidades y hasta turistas extranjeros llegaban para conocer la casa donde empezó la dignidad. Los guías contaban la historia con detalle, pero siempre insistían en lo mismo. No era un museo, era un lugar vivo. Todo seguía funcionando como un hogar real, con ancianos que reían, jugaban cartas y recibían visitas. Los visitantes podían compartir el almuerzo con ellos, escuchar sus historias y dejar un mensaje en el mural. Era una experiencia sencilla, pero profundamente humana. Nadie salía igual. Algunos confesaban que, después de conocer ese sitio, se habían reconciliado con sus familias o habían decidido cuidar a alguien. Así, el legado de Joaquín y Antonio no solo se preservaba, seguía multiplicándose, de corazón en corazón, sin necesidad de monumentos. Una tarde, un hombre mayor, de rostro amable y pasos lentos, pidió permiso para recorrer el hogar en silencio. Nadie lo reconoció, pero se notaba que conocía el lugar. Caminó despacio por los pasillos, tocando las paredes con la punta de los dedos, como quien busca recuerdos. Al llegar al jardín, se detuvo frente a las dos sillas vacías y se quedó allí un largo rato. Luego sacó de su bolsillo una pequeña fotografía arrugada. Era su madre joven, sonriente, sentada junto a Antonio en una vieja imagen en blanco y negro. La colocó sobre una de las sillas y murmuró: «Gracias por haberle dado tanto amor cuando yo no supe hacerlo». Luego se marchó sin decir nada más. Una enfermera que lo había visto desde lejos recogió la foto y la guardó en el mural, donde sigue hasta hoy, protegida por el mismo vidrio que resguarda la memoria de 1905. Y todos. Con el tiempo, el hogar comenzó a recibir cartas de todo el mundo. Llegaban sobres desde países lejanos, con historias de personas que decían haberse inspirado en la historia de los dos amigos. Algunas cartas traían donaciones, otras solo palabras de gratitud o fotografías familiares. En una de ellas, una mujer escribía: «Mi padre murió solo, pero gracias a su historia entendí que aún puedo cuidar de otros». Cada carta se archivaba cuidadosamente en una sala especial llamada el Rincón de Núria, la memoria, donde los visitantes podían leerlas. Era imposible no emocionarse.
Había cartas en diferentes idiomas, escritas por niños, ancianos y hasta presos que decían haber cambiado su manera de ver la vida. Era como si la historia de Joaquín y Antonio hubiera cruzado fronteras sin proponérselo, recordando al mundo que la bondad no necesita idioma ni nacionalidad. En el aniversario número 105 del hogar, se organizó una exposición con algunas de esas cartas. Durante la inauguración, un grupo de músicos tocó una melodía suave mientras los visitantes caminaban entre vitrinas llenas de palabras sinceras. En una esquina, una niña de 10 años se detuvo a leer una carta que decía: «Nunca es tarde para pedir perdón». Le preguntó a su madre qué significaba y la mujer respondió que el amor es más fuerte que el orgullo. La niña se quedó pensando un momento y luego dejó un dibujo suyo en la mesa de donaciones. 2 hombres mayores tomados de la mano. Esa imagen se volvió el símbolo de la exposición y desde entonces el logotipo oficial del hogar. 2 figuras simples, unidas, recordando a todos que los verdaderos lazos no se rompen ni con el tiempo ni con la muerte. O ChatGPT dice: los años siguieron su curso y el hogar continuó creciendo sin perder su esencia. Había cambiado de administradores, de voluntarios y de residentes, pero algo en el ambiente seguía siendo el mismo. Los nuevos empleados decían que allí se respiraba un tipo de paz que no existía en otros lugares. Algunos afirmaban que en las noches tranquilas se escuchaban pasos suaves en el pasillo o el leve sonido de un libro cerrándose solo. Nadie tenía miedo. Decían que era Joaquín revisando su biblioteca o Antonio asegurándose de que todo estuviera en orden. Las historias se mezclaban con la rutina y los recién llegados pronto entendían que ese hogar no era como los demás. Allí no se iba a esperar la muerte, sino a seguir viviendo con dignidad. Y eso era, sin duda, el mayor milagro que aquellos 2 hombres habían dejado. Un invierno especialmente frío, el director del hogar decidió encender una chimenea en el salón principal, algo que no se hacía desde hacía décadas. Los residentes se reunieron alrededor del fuego con mantas sobre las piernas y alguien comenzó a leer fragmentos de los cuadernos de Antonio. Las palabras, simples y sinceras, llenaron la habitación de silencio. Una frase resonó más que todas: no hay abandono donde existe gratitud. Cuando la enfermera terminó de leer, nadie habló por un largo rato. Solo se escuchaba el crepitar de la leña. Afuera, la nieve caía lenta, cubriendo el jardín donde descansaban las 2 sillas. Esa noche, muchos dijeron que habían soñado con ellos. Joaquín riendo con su elegancia habitual y Antonio empujando su silla bajo el árbol, como si todo siguiera igual. Quizás en algún rincón del tiempo, así era. Con el paso de las décadas, el hogar San Joaquín y Antonio se transformó en una institución emblemática, no solo por sus instalaciones o por su historia, sino por lo que representaba. Cada generación de trabajadores heredaba una especie de compromiso invisible: tratar a cada residente con el mismo respeto que Antonio mostró hacia los olvidados. En las reuniones del personal se repetía siempre la misma frase antes de comenzar: recordemos por qué estamos aquí. Era una costumbre antigua, pero nadie se atrevía a quitarla. Los nuevos empleados la decían con orgullo, sabiendo que formaban parte de algo más grande que un trabajo. En ese hogar, cada sonrisa, cada plato servido y cada palabra amable era una forma de honrar a los 2 hombres que lo habían cambiado todo sin planearlo, solo siendo fieles a su conciencia. Un día, una nieta de uno de los primeros voluntarios decidió grabar un cortometraje sobre el hogar para un concurso estudiantil. Pasó semanas entrevistando a residentes y empleados, buscando entender por qué todos hablaban de Joaquín y Antonio como si aún vivieran allí. Al final, cuando presentó su trabajo, el jurado le preguntó qué era lo que más la había impresionado.
ella respondió sin dudar, que no hay tristeza en este lugar, solo amor en pausa. Aquella frase se volvió viral. Miles de personas compartieron el video y nuevamente el nombre del hogar recorrió el mundo. Así, incluso después de tanto tiempo, la historia siguió creciendo, pasando de voz en voz, de generación en generación, como una semilla que nunca deja de florecer porque fue plantada con compasión verdadera. Con los años, algunos historiadores locales empezaron a decir que la historia de Joaquín y Antonio era demasiado perfecta para ser cierta. Decían que seguramente había sido adornada, que ningún millonario se escondería así y que ningún hombre abandonado reaccionaría con tanta grandeza. Pero cada vez que alguien ponía en duda el relato, bastaba entrar al archivo del hogar y ver los documentos, las cartas y las firmas para que el escepticismo se deshiciera. La verdad estaba ahí, escrita con tinta y con gestos. Y aun si algún detalle se hubiera perdido con el tiempo, lo esencial seguía intacto. Un hombre rico que se cansó de la ambición de su familia y otro hombre pobre que se negó a usar la herencia para sí mismo. Dos soledades que se encontraron y decidieron que la mejor forma de vivir lo que les quedaba era cuidando a los demás. Eso no necesitaba adornos. En una de las últimas remodelaciones del hogar, el consejo decidió crear una sala especial llamada Origen. Era un cuarto pequeño, con luz cálida, donde se proyectaba en pantalla un relato cronológico de todo lo ocurrido desde la llegada de Antonio al asilo. Allí se escuchaba su voz recuperada de una vieja entrevista, hablando despacio, contando cómo se había sentido el día que sus hijos lo dejaron allí. Muchos visitantes lloraban en esa parte. Después aparecía la foto de Joaquín, elegante incluso en la vejez, y la voz del narrador explicaba cómo su amistad había cambiado el destino del lugar. La sala terminaba con una frase: en la pared. Dos hombres se negaron a aceptar el abandono. Por eso tú estás sentado aquí. Era imposible salir de ese cuarto sin sentir algo moviéndose por dentro. Nadie salía igual. Con el tiempo, el hogar se convirtió en un santuario de memoria. No un lugar para llorar, sino para recordar que la bondad puede cambiar el rumbo de las cosas. Cada 10 de marzo, fecha en que Antonio había llegado por primera vez al asilo, se hacía una celebración especial. No había discursos ni homenajes grandilocuentes, solo se servía pan recién hecho y café caliente para todos, como él solía pedir. En el comedor, los residentes se reunían alrededor de una mesa grande y compartían historias sobre amistad, perdón y segundas oportunidades. Algunos ni siquiera conocían los nombres completos de Joaquín y Antonio, pero todos sentían su presencia, porque allí cada rincón, cada detalle, cada gesto amable, llevaba un pedacito de ellos. Era como si siguieran viviendo a través de las manos que cuidaban, de las risas que llenaban los pasillos. Una noche, muchos años después, una tormenta cortó la electricidad del hogar. Todo quedó a oscuras por unos minutos, hasta que una enfermera encendió una linterna y vio, a través de la ventana, el reflejo de la luna sobre las dos sillas del jardín. Juró que por un instante le pareció ver dos sombras sentadas, una junto a la otra, conversando en silencio. Nadie la contradijo. Tal vez fue la imaginación o tal vez no, pero en ese lugar nadie necesitaba pruebas para creer que el amor y la gratitud pueden cruzar incluso la frontera del tiempo. Cuando volvió la luz, el hogar siguió con su rutina. Risas, música, voces. Afuera, la lluvia seguía cayendo y las dos sillas permanecían allí, intactas, esperando la próxima conversación que la vida tuviera que contar.